Mi nombre es Miguel Enrique Santos. Tengo 54 años. Soy misionero y pastor de Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te aseguro que cada palabra de este testimonio es completamente real. Era el año 2020, en plena pandemia, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Me invitaban a predicar en la favela da Rocinha, Río de Janeiro, Brasil, la favela más peligrosa de toda América Latina. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino el destino de cientos de familias en ese lugar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche es absolutamente inexplicable. Era marzo de 2020. Yo estaba en mi oficina pastoral en Buenos Aires cuando mi teléfono sonó a las 9:34 de la noche. Era un número de Brasil que no reconocía. Al otro lado de la línea, una voz cansada pero urgente se presentó. Pastor Tiago Moreira de Oliveira, 38 años, líder de la iglesia Casa de Restauración en Rocinha. Hermanos, cuando me dijo dónde estaba ubicada su iglesia, sentí un escalofrío. Rocinha no es una favela cualquiera. Es un laberinto de callejones estrechos donde viven más de 200.000 personas apretadas en las laderas de los cerros. Un lugar donde la policía solo entra en operativos masivos con helicópteros y vehículos blindados. Pastor Tiago me explicó que su iglesia tenía apenas 180 miembros, pero que estaban rescatando jóvenes del narcotráfico. Me dijo algo que jamás olvidaré. En los últimos 6 meses habían asesinado a 3 líderes juveniles de su ministerio. 3 muchachos que habían dejado las facciones criminales para servir a Cristo, ejecutados en plena calle como advertencia. Sus nombres eran Lucas Fernández, 19 años, Jefferson da Silva, 22 años, y Mariana Santos, apenas 17 años, todos con un tiro en la nuca. El mismo patrón de ejecución del Comando Vermelho, la facción criminal que controla Rocinha con mano de hierro. Me pidió que fuera a predicar en un culto especial. Algo en su voz me decía que este hombre necesitaba ayuda urgente. Le pregunté cuándo quería que fuera. Me respondió algo que me heló la sangre. Necesito que vengas el próximo viernes. Tengo el presentimiento de que algo va a pasar. Mi esposa ha soñado 3 veces esta semana que hombres armados rodean la iglesia. Y no soy solo yo, hermano. 4 personas más de la congregación han tenido el mismo sueño. Siempre es viernes. Siempre es de noche. Siempre son hombres armados rodeándonos. Hermanos, debo confesarles algo. Mi primer instinto fue decir que no. Tengo esposa, 3 hijos, responsabilidades. ¿Por qué arriesgar mi vida en un lugar donde matan pastores como si nada? Pero esa noche no pude dormir. A las 3:17 de la madrugada me levanté empapado en sudor. Había soñado con un joven de ojos verdes llorando, arrodillado frente a un altar, con un fusil en el suelo. No entendía qué significaba, pero la imagen era tan vívida que podía oler el aceite del arma. Al día siguiente llamé a Tiago y le dije que iría. Su voz se quebró del otro lado de la línea. Gracias, Pastor Miguel. Dios te está usando para algo grande. El vuelo de Buenos Aires a Río de Janeiro dura 3 horas y media. Salí el jueves 18 de marzo de 2020 a las 2:45 de la tarde. Recuerdo perfectamente mirar por la ventana del avión y ver las playas de Copacabana e Ipanema desde el aire. Hermosas, turísticas, llenas de vida. Pero detrás de esa postal, escalando los cerros como una cicatriz, estaban las favelas. Desde arriba parecían hormigueros humanos. Miles de casitas de ladrillo apiladas unas sobre otras sin ningún orden. Callejones tan estrechos que 2 personas apenas pueden caminar lado a lado. Tiago me fue a buscar al aeropuerto. Cuando lo vi, me impactó su apariencia. Era un hombre delgado, de 1,75 metros, con el cabello negro cortado al ras. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente cuando me saludó. Vestía jeans desgastados y una camisa blanca simple. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ojos cafés hundidos que habían visto demasiado sufrimiento para un hombre de su edad. Durante el viaje en su auto viejo, un Volkswagen Gol blanco del año 2005, me explicó la situación real. Pastor Miguel, no le conté todo por teléfono. La cosa es peor de lo que le dije. Hace 2 semanas el líder del Comando Vermelho en nuestra zona mandó un mensaje directo. Me dio un mes para cerrar la iglesia y largarme de Rocinha. O me matan a mí y a mi familia.
Su esposa Luciana, de 35 años, y sus dos hijos mellizos de 9 años, Gabriel y Samuel, ya no salían de casa después de las 6 de la tarde. Los niños habían dejado de ir a la escuela. ¿Por qué te quieren fuera?, le pregunté. Tiago apretó el volante con fuerza. Porque en los últimos 2 años hemos sacado a 47 jóvenes del tráfico de drogas. 47 muchachos que ya no trabajan para ellos. Eso les duele en el bolsillo, pero más les duele en el ego. Cada conversión es una derrota para ellos, y ahora nos quieren borrar del mapa. El mensaje fue claro. O nos vamos, o nos entierran. Entramos a Rosiña a las 7:23 de la tarde. Hermanos, nada me había preparado para lo que vi. El olor a humedad mezclado con basura quemada golpeó mi nariz inmediatamente. Las calles principales todavía tenían algo de comercio abierto. Pequeñas tiendas vendiendo desde arroz hasta celulares robados. Pero a medida que subíamos por los callejones más estrechos, hacia la parte alta de la favela, el ambiente cambiaba. Los murales en las paredes mostraban las siglas CB pintadas con aerosol rojo. Comando Vermelho. Jóvenes con no más de 16 años hacían guardia en las esquinas con walkie-talkies y armas ocultas bajo sus camisetas. Pasamos por un callejón donde había un memorial improvisado. Flores marchitas, veladoras apagadas, fotos de rostros jóvenes. Tiago bajó la velocidad. Ahí mataron a Jefferson hace 4 meses. Le dispararon 11 veces mientras salía del culto de jóvenes. Tenía una Biblia en la mano cuando cayó. Su madre nunca se recuperó. Tuvo un derrame cerebral 3 semanas después por el dolor. La iglesia Casa de Restauración estaba ubicada en la Rua Dois, un callejón de apenas 3 metros de ancho, en la parte media de la favela. Era un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo pintadas de blanco y amarillo. Un letrero simple de madera decía, «Bem-vindo a Casa de Deus». La puerta principal era de metal reforzado. Cuando entramos, Tiago la cerró con 3 candados diferentes. «Seguridad básica», dijo con tristeza. El primer piso tenía capacidad para unas 200 personas sentadas en bancas de madera. El segundo piso era la vivienda de la familia pastoral. Esa noche del jueves cené con la familia de Tiago. Luciana preparó arroz, frijoles negros, carne molida y ensalada. Una cena simple pero hecha con amor. Los mellizos Gabriel y Samuel me miraban con curiosidad. Gabriel, el más extrovertido, me preguntó, «¿Usted vino de Argentina para ayudar a mi papá?» Asentí con la cabeza. Él sonrió. «Yo le pedí a Jesús que mandara a alguien. Creo que usted es la respuesta». Después de cenar, Tiago me llevó a una pequeña habitación de invitados en el segundo piso. Antes de retirarse, se sentó en la única silla que había. «Pastor Miguel, hay algo que necesito decirle, algo que casi nadie sabe. Hace 22 años yo era miembro del Comando Vermelho. Vendía drogas en estas mismas calles. Tenía 16 años cuando me reclutaron. A los 17 ya había matado a 2 personas. Era un monstruo, hermano. Pero había algo peor. Se le quebró la voz. Cuando tenía 18 años dejé embarazada a una muchacha de 15. Ella se llamaba Renata. Cuando nació el bebé, yo tenía tanto miedo de ser padre que simplemente desaparecí. Me metí más profundo en el crimen. Nunca conocí a mi hijo. Nunca le di un peso. Fui el peor padre que puede existir. 2 años después, en el año 2000, me arrestaron. Estuve 8 años en prisión. Ahí conocí a Cristo a través de un capellán. Cuando salí en 2008, ya era otro hombre. Busqué a Renata y a mi hijo para pedir perdón, pero ella se había mudado. Nadie sabía dónde estaban. Desde entonces he intentado encontrarlos, pero es como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Porque tengo el presentimiento de que algo relacionado con eso va a pasar mañana. No sé qué, pero siento que Dios va a cerrar ese círculo de alguna manera. Mi esposa dice que estoy paranoico, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Esa noche no dormí bien. A las 2:47 de la madrugada me desperté con el sonido de disparos lejanos, ráfagas cortas de AK-47. Eran disputas entre facciones rivales en otra zona de la favela. El sonido rebotaba entre las paredes de ladrillo creando ecos múltiples. Me levanté y miré por la pequeña ventana de mi habitación. Podía ver las luces de río brillando abajo en la costa. 2 mundos separados por apenas unos kilómetros. Abajo, turistas disfrutando de la playa. Arriba,
niños que se dormían con el sonido de balaceras. Oré por casi 2 horas. Pedí protección. Pedí sabiduría. Pedí que Dios usara mis palabras al día siguiente. Pero también pedí algo específico. Señor, si esto va a ser peligroso, dame paz. Y si tu plan es más grande de lo que imagino, prepara mi corazón para lo que viene. Hermanos, no sabía que estaba orando por el milagro más impactante que vería en mi vida. El viernes 20 de marzo de 2020 amaneció nublado. La temperatura era de 26 grados centígrados, pero la humedad hacía que se sintiera mucho más caliente. A las 9:15 de la mañana bajé al primer piso de la iglesia. Ya había unas 15 personas limpiando y preparando todo para el culto de la noche. Una mujer de unos 60 años llamada Dona Conceição me saludó con calidez. Pastor Miguel, bienvenido. Que Dios lo bendiga por venir hasta acá. Sabemos que no es fácil. Durante el día, Tiago me llevó a conocer a algunos miembros de la congregación. Visitamos a Josué da Costa, de 24 años, exmiembro del Comando Vermelho que ahora dirigía el Ministerio de Jóvenes. Josué había estado 6 años vendiendo drogas. Tenía cicatrices de bala en el abdomen y en el hombro izquierdo. Pastor, me dijo con los ojos brillantes, hace 14 meses que Cristo me sacó de esa vida. No fue fácil. Los muchachos del tráfico me golpearon cuando les dije que me iba. Me rompieron 2 costillas. Pero el pastor Tiago me recibió, me ayudó a sanar, me dio trabajo limpiando la iglesia. Ahora yo estoy ayudando a otros a salir. También conocí a Raquel Méndez, de 28 años. Ella había sido prostituta durante 9 años para mantener su adicción al crack. Su rostro mostraba las marcas del sufrimiento, pero sus ojos tenían una luz especial. Pastor Miguel, Cristo me rescató hace 8 meses. Estaba a punto de suicidarme. Tenía la soga lista. Pero esa noche entré a esta iglesia casi por accidente. Escuché al pastor Tiago predicar sobre el amor de Dios, y algo se rompió dentro de mí. Ahora llevo 8 meses limpia. Recuperé a mis 2 hijos. Y estoy estudiando para ser auxiliar de enfermería. Cada testimonio que escuchaba me llenaba de asombro, pero también de temor. Entendía por qué el Comando Vermelho quería destruir esta iglesia. Cada vida transformada era un golpe directo a su sistema. Y los criminales no perdonan las derrotas. A las 6:30 de la tarde comenzó a llegar gente para el culto. A las 7:00 p.m. ya había 180 personas adentro. Familias completas. Niños corriendo por los pasillos. Jóvenes con guitarras afinando instrumentos. Había 47 niños menores de 12 años esa noche. Recuerdo ese número exacto porque Luciana, la esposa del pastor, dirigía el ministerio infantil y me lo mencionó. Tenemos 47 pequeños hoy. Pastor Miguel, ore para que el Señor proteja sus corazones. El culto comenzó a las 7:15 p.m. con adoración. Las voces de la congregación se elevaban con poder. Cantaban en portugués. Dios es fiel. Deus é forte. Deus é nosso protetor. Dios es fiel. Dios es fuerte. Dios es nuestro protector. Yo estaba sentado en la primera fila observando. Tiago estaba en la plataforma con los ojos cerrados, adorando con las manos levantadas. Eran las 8:03 p.m. cuando escuché el primer sonido extraño. Un motor de motocicleta acelerando afuera. Luego otro, y otro más. Tiago abrió los ojos y me miró. En ese instante, un joven llamado Carlos de 19 años, que hacía guardia afuera, entró corriendo por la puerta lateral. Su rostro estaba pálido. Pastor, están aquí. Son muchos. Están rodeando la iglesia. El director de alabanza detuvo la música. Un silencio pesado cayó sobre la congregación. Podíamos escuchar las motocicletas circulando alrededor del edificio. Luego el sonido de pies bajando de las motos. Voces masculinas dando órdenes. El sonido inconfundible de armas siendo cargadas. Clic, clac. El sonido del metal contra metal que todo el mundo reconoce. Tiago caminó hacia la puerta principal y la abrió apenas una rendija. Lo que vio hizo que su rostro perdiera todo color. Cerró la puerta rápidamente y puso los 3 candados. Luego se giró hacia la congregación. Su voz sonaba calmada, pero yo podía ver sus manos temblando. Hermanos, estamos rodeados. Son muchos. Están armados. Pero no tengan miedo. Vamos a orar. Pero lo que nadie esperaba es que en ese preciso momento alguien golpeara la puerta de metal con fuerza. Boom, boom, boom.
3 golpes que hicieron retumbar todo el edificio. Luego una voz ronca gritó desde afuera: «Tiago, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora o la tiramos abajo. Tienes 10 minutos para salir. Solo tú. Si sales solo, dejamos a los demás en paz. Si no sales, entramos y matamos a todos, incluidos los niños. 10 minutos, Tiago. No me hagas contar». Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero juro que es real. En ese momento de terror absoluto, donde 180 personas estábamos atrapadas como ratas, rodeados por 23 pandilleros armados hasta los dientes, con 47 niños inocentes entre nosotros, nadie gritó, nadie lloró histéricamente, nadie corrió hacia las salidas de emergencia. En lugar de eso, Josué, el joven exmiembro del crimen, subió a la plataforma y dijo algo que jamás olvidaré. «Hermanos, sé quién está allá afuera. Conozco a casi todos. Yo era uno de ellos. Y les digo algo. Si vamos a morir hoy, vamos a morir adorando. Vamos a morir cantando. Porque no le tenemos miedo a la muerte. Cristo ya venció la muerte». Tomó la guitarra y comenzó a tocar. Y entonces, hermanos, ocurrió algo que me puso la piel de gallina. Los 180 comenzaron a cantar. No un canto de miedo. No un canto de despedida. Era un canto de guerra espiritual. Cantaban «No hay Dios tan grande como tú». Sus voces retumbaban en las paredes. Los niños cantaban junto a sus padres. Las ancianas levantaban sus manos arrugadas hacia el cielo. Los jóvenes cerraban los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero cantando con poder. Afuera, el líder de los pandilleros volvió a gritar: «¡Están locos! ¡Ustedes no entienden! ¡Van a morir!» Y aumentaban el volumen de la adoración. Afuera podía escuchar a los pandilleros discutiendo entre ellos. Gritaban órdenes. Se insultaban unos a otros. Sonaba el caos. Pero adentro había una paz sobrenatural que no puedo explicar con palabras humanas. Pasaron 5 minutos. Luego 7. A los 9 minutos y medio, el líder gritó: «Se acabó el tiempo». Y entonces escuchamos el sonido de una palanca siendo accionada. Iban a derribar la puerta. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí, para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando esos hombres derribaron la puerta. ¡Boom! La puerta de metal cayó hacia adentro con un estruendo. Eran las 8:23 p.m. exactamente. Lo sé porque miré el reloj de la pared en ese instante. Por la entrada comenzaron a entrar hombres armados. El primero era alto, de aproximadamente 1.85 metros. Piel oscura, tatuajes cubriendo sus brazos. En su brazo derecho tenía tatuado CB en letras góticas grandes. Llevaba un fusil AK-47 en las manos. Detrás de él entraron 6 más, todos armados. Pistolas 9 mm, revólveres calibre 38, 2 fusiles más. El líder apuntó su arma directamente hacia Tiago, que estaba de pie en la plataforma. Su dedo estaba en el gatillo. Sus ojos inyectados en sangre mostraban años de violencia. Llevaba una cadena de oro gruesa al cuello y aretes de diamantes falsos. Su rostro mostraba una cicatriz que iba desde la oreja izquierda hasta la comisura de los labios. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ojos verdes. Hermanos, en ese instante recordé mi sueño. El joven de ojos verdes llorando frente al altar. «Basta de cantar», gritó el líder. Pero la congregación no detuvo la adoración. Seguían cantando. Él se enfureció más. «Dije que se callen». Disparó una ráfaga al techo. Ratatatata. El sonido ensordecedor hizo que varios niños finalmente comenzaran a llorar. Pero sus madres los abrazaron y seguían cantando en voz baja.
El pandillero caminó por el pasillo central con pasos pesados. Sus botas militares hacían eco en el piso de cemento. Llegó hasta la plataforma y puso el cañón del fusil directamente en la frente de Tiago. Te di una oportunidad, pastor. Te dije que te fueras, pero no quisiste escuchar. Ahora vas a morir delante de toda tu familia. Tiago, con el arma presionada contra su cráneo, abrió los ojos y miró fijamente al pandillero. Y entonces, hermanos, dijo algo que cambió todo. Dijo el nombre completo del pandillero. Carlos Renato Moreira Santos. Mi hijo. El pandillero retrocedió como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué dijiste? Tiago dio un paso hacia adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú eres mi hijo. Tengo una foto tuya de cuando eras bebé. Tu madre se llamaba Renata Santos. Yo te abandoné hace 22 años. Eres Carlos Renato. Naciste el 14 de julio de 1998. Tienes una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro derecho. El pandillero, que todos conocían como Serpente, comenzó a temblar. El arma se movía en sus manos. ¿Cómo sabes eso? Tiago se quitó la camisa. En su pecho tenía tatuado un nombre y una fecha. Renata Santos. Carlos Renato. 14/07/1998. Me lo tatué en la prisión cuando finalmente entendí lo que había perdido. He buscado por todos lados durante 12 años. Y ahora estás aquí. Pero no como mi hijo. Estás aquí para matarme. Serpente respiraba agitadamente. Sus 6 compañeros lo miraban confundidos. Jefe, ¿qué hacemos? Pero él no respondía. Solo miraba a Tiago con una mezcla de odio, confusión y algo más. Algo que parecía dolor antiguo. Entonces Tiago hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en el suelo, delante de su hijo, delante del hombre que había venido a matarlo, y comenzó a llorar. Carlos, perdóname. Perdóname por abandonarte. Perdóname por no estar cuando naciste. Perdóname por no darte comida, educación, amor. Fui el peor padre del mundo. Me merezco tu odio. Si me vas a matar, hazlo. Pero antes necesito que sepas que te he amado todos estos años. Aunque no estuve contigo, he orado por ti cada día desde que conocí a Cristo. Hermanos, les juro por todo lo sagrado que lo que pasó a continuación no tiene explicación natural. En el momento exacto en que Tiago terminó de decir esas palabras, a las 8:31 p.m., la temperatura dentro de la iglesia cambió. Se sintió como si una brisa fresca entrara por todas las ventanas, pero las ventanas estaban cerradas. Y entonces, una luz dorada comenzó a llenar el lugar. No era luz de las bombillas del techo. Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Los pandilleros comenzaron a mirar alrededor confundidos. ¿Qué es esto?, gritó uno de ellos. La luz se hacía cada vez más intensa. Y entonces, hermanos, empezaron a aparecer figuras. Figuras altas, de aproximadamente 3 metros de altura, con una presencia que irradiaba poder y paz al mismo tiempo. Vestían túnicas que brillaban como si estuvieran hechas de luz líquida. Sus rostros eran difíciles de describir. Hermosos, pero también aterradores. Ojos que parecían contener galaxias enteras. Había uno parado justo detrás de Tiago, otro al lado de cada salida. 2 más en las esquinas traseras del templo. Los pandilleros comenzaron a retroceder hacia la puerta. Uno de ellos dejó caer su pistola. ¿Qué son esas cosas? Serpente todavía tenía su fusil en las manos, pero ahora apuntaba hacia el suelo. Su rostro había perdido todo el color. Estaba viendo lo mismo que todos. Dona Conceição, la mujer de 60 años, se puso de pie y dijo con voz firme: «Son ángeles. Los ángeles del Señor han venido a protegernos». Y entonces comenzó a cantar nuevamente. Su voz anciana, pero llena de fe. La congregación se unió a ella. La adoración se elevaba mientras las figuras luminosas permanecían inmóviles, rodeando a Tiago. Uno de los pandilleros, un muchacho de no más de 20 años, cayó de rodillas llorando. «Yo no quiero morir», susurró. «Yo no quiero ir al infierno». Luego otro, y otro más. Uno por uno, los 7 pandilleros que habían entrado comenzaron a soltar sus armas. Caían al suelo como sacos de papas, llorando, temblando, pidiendo perdón. Pero Serpente todavía estaba de pie. Miraba la figura luminosa que estaba detrás de su padre. Y entonces, hermanos, esa figura hizo algo. Extendió lo que parecía ser una mano hacia Serpente. No lo tocó físicamente,
Pero en ese momento los ojos de Serpente se abrieron como platos. Su fusil cayó al suelo con un golpe metálico. Se llevó las manos a la cabeza y gritó: «¡No! Veo todo lo que he hecho». Cayó de rodillas llorando de una manera que yo nunca había visto a un hombre llorar. Era un llanto profundo, visceral, de alguien que estaba viendo toda su vida pasar frente a sus ojos. «Todos mis pecados», gritaba, «toda la gente que maté, todos los niños que obligué a vender drogas, todo el dolor que causé. Lo veo todo. Dios mío, perdóname». Tiago gateó hacia su hijo y lo abrazó. Ambos lloraban en el piso, el padre que había abandonado y el hijo que había crecido sin amor convirtiéndose en un monstruo. Los 180 miembros de la congregación los rodearon. Algunos ponían sus manos sobre ellos orando. Los niños que minutos antes lloraban de miedo, ahora miraban con asombro. Las figuras luminosas seguían ahí, inmóviles, como guardianes silenciosos. Afuera, los otros 16 pandilleros escuchaban todo. No sabían qué hacer. Algunos intentaron entrar, pero cuando llegaban a la entrada, retrocedían como si hubiera una pared invisible. Uno de ellos gritó: «No puedo entrar. Hay algo que no me deja». Otro intentó disparar hacia adentro, pero su arma se trabó. La revisó confundido. Funcionaba perfectamente hace un minuto. Pasaron 15 minutos con Tiago y Carlos abrazados en el suelo. Finalmente, Carlos se puso de pie. Su rostro estaba empapado de lágrimas, mocos, sudor. Ya no era el pandillero duro. Era un niño roto necesitando el amor de su padre. Miró a la congregación y dijo con voz quebrada: «Perdónenme. He venido a matarlos. He matado a sus hermanos. He destruido familias. Merezco morir. Pero si Dios puede perdonarme, si ustedes pueden perdonarme, quiero cambiar. Ya no quiero ser esto». Josué, el joven que había sido del crimen, caminó hacia Carlos. Se pararon frente a frente. Josué tenía cicatrices que Carlos mismo le había hecho años atrás cuando lo golpearon por dejar el tráfico. Carlos lo reconoció. «Josué, fuiste tú. Yo te lastimé». Josué sonrió con lágrimas en los ojos. «Y Cristo me sanó. Y ahora Cristo te va a sanar a ti también, hermano». Se abrazaron. Enemigos mortales abrazándose como hermanos. Los otros 6 pandilleros que estaban adentro también se acercaron uno por uno. «Queremos lo que él tiene», decían señalando a Josué. «Queremos paz. Estamos cansados de matar. Estamos cansados de tener miedo. Queremos a Cristo». Hermanos, lo que voy a decirles ahora lo tengo documentado. No es una historia bonita que me inventé. Esa noche, a las 9:47 p.m., yo bauticé a 7 hombres que habían entrado 90 minutos antes con la intención de masacrarnos. Los bautizamos en una pileta de plástico grande que la iglesia usaba para los bautismos. Carlos Renato Moreira Santos, conocido como Serpente, fue el primero. Su padre Tiago lo bautizó llorando. «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido a la familia de Dios, hijo mío». Pero la historia no termina ahí. Los 16 pandilleros que se habían quedado afuera entraron después de ver a sus compañeros bautizados. La pared invisible ya no estaba. Uno de ellos, un hombre de 35 años llamado Marcos, dijo: «Nosotros también lo vimos. Vimos las luces. Vimos las figuras grandes. Teníamos miedo de entrar. Pero ahora entendemos. Dios está aquí». De los 23 pandilleros que rodearon la iglesia esa noche, 18 se entregaron a Cristo ese mismo viernes. Los otros 5 se fueron confundidos, asustados, pero sin hacer daño a nadie. Carlos Renato dejó su fusil AK-47 en el altar de la iglesia como símbolo. Tiago lo guardó y más tarde lo entregó a las autoridades. La noticia de lo que pasó esa noche se extendió por toda Rosiña como fuego. Al día siguiente, sábado 21 de marzo, llegaron 80 personas nuevas a la iglesia, queriendo conocer lo que había pasado. El domingo, 140 más. Familias de pandilleros, prostitutas, adictos, comerciantes. Todos querían saber del Dios que envió ángeles a proteger una iglesia. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo.
Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Carlos Renato se mudó a vivir con su padre Tiago. Padre e hijo pasaban horas conversando, llorando juntos, sanando 22 años de abandono. Luciana y los mellizos lo recibieron como parte de la familia. Gabriel y Samuel tenían un hermano mayor. Carlos comenzó a estudiar la Biblia con hambre desesperada. Se levantaba a las 5:00 a.m. para orar. Ayunaba 3 veces por semana. En 2 meses memorizó los 4 evangelios completos. Pero el cambio más impactante vino cuando Carlos decidió volver a Rosiña a buscar a los muchachos que seguían en el crimen. Conocía cada callejón, cada escondite, cada punto de venta. Pero ahora no iba armado. Iba con una Biblia y con su testimonio. El primer mes, 23 jóvenes más dejaron el Comando Vermelho. El segundo mes, 41 más. El tercer mes, 68. Las facciones criminales estaban perdiendo soldados en masa. Los líderes del Comando Vermelho enviaron amenazas. Intentaron matar a Carlos 2 veces. La primera vez, 2 sicarios lo esperaron en una esquina. Cuando estaban a punto de dispararle, ambos vieron la misma cosa. Una figura alta de luz parada detrás de Carlos. Los sicarios dejaron caer sus armas y huyeron despavoridos. La segunda vez, pusieron una bomba debajo del auto de Tiago. La bomba nunca explotó. Cuando la policía la revisó, dijeron que estaba perfectamente armada y debió haber detonado. No había explicación técnica para que no funcionara. En junio de 2020, 3 meses después de aquella noche, la iglesia Casa de Restauración ya no cabía en el edificio original. Tenían 520 miembros. Tuvieron que rentar un galpón más grande en otra parte de la favela. Para septiembre, ya eran 740 personas. La mayoría eran exmiembros del crimen organizado y sus familias. Pero hermanos, aquí viene algo que me dejó completamente asombrado. En octubre de 2020, 7 meses después del milagro, el periódico O Globo, uno de los más importantes de Brasil, publicó un artículo sobre Rosiña. El titular decía: Favela de Rosiña registra 8 meses consecutivos sin homicidios, hecho inédito en su historia. Los periodistas no podían explicarlo. Las autoridades policiales tampoco. El comandante de la UPP, Unidad de Policía Pacificadora, dio una entrevista diciendo: No entendemos qué pasó. Normalmente teníamos entre 8 y 12 homicidios mensuales en esta zona. Desde marzo, 0. Es estadísticamente imposible. Lo que las autoridades no sabían es que 340 miembros activos de facciones criminales se habían convertido a Cristo en esos meses. 340 hombres que antes mataban, ahora predicaban. 340 armas que antes disparaban, ahora estaban entregadas o destruidas. El reino de las tinieblas estaba perdiendo territorio masivamente. Carlos Renato se convirtió en el evangelista más poderoso de Rosiña. Conocía el lenguaje de la calle. Conocía el dolor de los muchachos. Conocía la trampa del crimen. En noviembre de 2020, 8 meses después de su conversión, Carlos plantó la segunda iglesia Casa de Restauración en la parte alta de la favela. En diciembre, una tercera en la parte baja. Para marzo de 2021, exactamente un año después del milagro, había 7 iglesias plantadas en diferentes zonas de Rosiña, todas dirigidas por exmiembros del crimen. Josué da Costa, el joven que había comenzado a tocar la guitarra esa noche de terror, se convirtió en pastor de una de esas congregaciones. Tenía 210 miembros, casi todos menores de 30 años. Me llamó en mayo de 2021 para contarme algo increíble. Pastor Miguel, ¿recuerda cuando usted estuvo aquí? Yo le conté que había estado 6 años en el tráfico. Pues mi antiguo jefe, el hombre que me reclutó cuando tenía 16 años, acaba de entregarse a Cristo. Se llama Reinaldo. Tiene 48 años. Ha matado a 27 personas con sus propias manos. Ayer lloró en mis brazos como un bebé pidiendo perdón. Hermanos, recibí cientos de mensajes como ese durante 2021. Cada semana,
Alguien de Rosiña me escribía contándome una nueva conversión milagrosa. Madres que recuperaban a sus hijos, esposas que recuperaban a sus esposos, niños que dejaban de escuchar balaceras por las noches. Pero hay algo más que necesito contarles. Algo que pasó en agosto de 2021, 17 meses después de aquella noche. Carlos Renato estaba predicando en la iglesia principal un domingo por la mañana. El tema era el perdón. Justo cuando estaba terminando su mensaje, entró por la puerta un hombre de aproximadamente 65 años. Era blanco, delgado, con el cabello completamente canoso. Vestía ropa simple pero limpia. Se sentó en la última fila con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Carlos terminó de predicar, el hombre se acercó a él. «Carlos», dijo con voz temblorosa, «yo soy tu abuelo. Soy el padre de Tiago. Hace 30 años abandoné a mi familia. Tiago tenía 8 años cuando me fui. Nunca volví. Me volví alcohólico. Viví en las calles durante años. Hace 2 semanas alguien me dio un folleto de esta iglesia. Decía que Tiago Moreira era el pastor. No podía creer que fuera mi hijo. Vine para pedir perdón». Carlos abrazó a su abuelo que nunca había conocido. Tiago, que estaba en la plataforma, bajó corriendo. 3 generaciones de hombres Moreira se abrazaron llorando frente a toda la congregación. El abuelo que abandonó a su hijo, el hijo que abandonó a su hijo, y el nieto que había sido rescatado por Dios. 3 generaciones de maldición, rotas en un solo momento. El abuelo, que se llamaba Roberto Moreira, tenía 63 años. Había vivido 25 años en las calles de Río. Alcoholismo crónico, cirrosis hepática avanzada. Los médicos le daban 6 meses de vida, pero cuando se entregó a Cristo esa mañana de agosto, algo cambió. Dejó de beber de un día para otro, sin síndrome de abstinencia, sin delirium tremens, nada. En noviembre de 2021, los médicos lo revisaron nuevamente. La cirrosis había retrocedido. No lo podían explicar. El hígado se estaba regenerando de una manera médicamente imposible. Les cuento esto, hermanos, porque quiero que entiendan algo. El milagro de aquella noche del 20 de marzo de 2020 no fue solo que Dios envió ángeles para proteger una iglesia. Ese fue el inicio. El verdadero milagro fue la onda expansiva de transformación que siguió. Cientos de vidas restauradas, familias reunidas, generaciones sanadas, una favela entera cambiada. En diciembre de 2021, el alcalde de Río de Janeiro visitó personalmente la iglesia Casa de Restauración. Quería entender qué había pasado en Rosiña. Tiago le explicó todo. Le mostró las estadísticas. Le presentó a docenas de exmiembros del crimen que ahora eran ciudadanos productivos. El alcalde, visiblemente emocionado, prometió apoyo gubernamental para programas de rehabilitación basados en el modelo de la iglesia. Para marzo de 2022, 2 años después del milagro, había 14 iglesias plantadas en diferentes favelas de Río, siguiendo el modelo de Casa de Restauración, todas dirigidas por personas que habían salido del crimen organizado. El impacto era tan grande que comenzaron a llegar invitaciones de otras ciudades de Brasil, São Paulo, Salvador, Recife. Todos querían saber cómo replicar lo que Dios había hecho en Rosiña. Carlos Renato viajó a esas ciudades compartiendo su testimonio. En cada lugar, decenas de pandilleros se entregaban a Cristo. En São Paulo, 87 miembros del PCC, primer comando de la capital, se convirtieron después de escuchar a Carlos. En Salvador, 56 miembros de facciones locales. El ministerio creció exponencialmente. Pero hermanos, lo que más me impacta no son los números, son las historias individuales, como la de Fernanda, una niña de 9 años que estaba en la iglesia aquella noche de terror. Ella me escribió una carta en 2023. Decía: «Pastor Miguel, yo estaba ahí cuando los hombres malos entraron. Tenía mucho miedo, pero vi a los ángeles. Eran tan grandes y tan brillantes. Uno de ellos me miró y sonrió. Desde ese día ya no tengo miedo de nada. Ahora sé que Dios siempre me protege. Cuando sea grande quiero ser misionera». O la historia de Raquel Méndez, la exprostituta que había estado limpia 8 meses cuando yo la conocí. En 2022 se graduó como auxiliar de enfermería. En 2023 comenzó a trabajar en un hospital público de Río. Ahora dirige un ministerio para mujeres en prostitución. Ha rescatado a 34 mujeres en 2 años. Ella me dijo: «Pastor, aquella noche yo estaba en la iglesia.
Cuando vi a los ángeles, supe que el mismo Dios que me había salvado de la adicción nos salvaría del peligro. Y así fue. Ahora yo le cuento a otras mujeres que Dios es real, que Dios rescata, que Dios transforma. O la historia de Dona Conceição, la mujer de 60 años que fue la primera en declarar que eran ángeles. Ella falleció en paz en enero de 2023 a los 63 años. Pero antes de morir, reunió a toda su familia, 17 personas, y les contó el testimonio completo de aquella noche. Les dijo: yo vi el cielo abierto, vi los guerreros de Dios, sé a dónde voy cuando cierre mis ojos, y cuando cerró sus ojos por última vez, tenía una sonrisa en el rostro. Hermanos, estamos en noviembre de 2024 ahora. Han pasado 4 años y 8 meses desde aquella noche. La Iglesia Casa de Restauración tiene actualmente 1,340 miembros en su sede principal. Las 14 iglesias plantadas en Río suman 4,200 creyentes más. El 78% son personas que salieron del crimen organizado o sus familias directas. Carlos Renato Moreira Santos, aquel pandillero de ojos verdes que entró para matar a su padre, ahora es pastor ordenado. Tiene 26 años. Se casó con una joven llamada Isabela, que también salió de la prostitución. Tienen una hija de 1 año llamada Grace. Gracia. Carlos dice que ese es el nombre perfecto porque Gracia fue lo único que lo salvó. Tiago Moreira sigue siendo el pastor principal. Tiene 42 años ahora. Su cabello tiene canas prematuras. Dice que por todo lo que ha vivido. Pero su rostro tiene una paz que no tenía antes. Me dijo hace 2 meses por videollamada: Pastor Miguel, aquel día que usted vino a Rosiña, yo pensaba que íbamos a morir. Tenía miedo, pero Dios tenía un plan más grande. No solo me devolvió a mi hijo, me dio un ejército de hijos espirituales, y me mostró que Él nunca abandona a los suyos. Roberto Moreira, el abuelo, tiene 67 años ahora. Su cirrosis nunca regresó. Los médicos lo llaman el paciente milagro. Él vive con Tiago y ayuda con los ministerios de la iglesia. 3 generaciones de Moreira ahora sirven juntas en la obra de Dios. Josué da Costa plantó su 5ª iglesia en mayo de 2024. Tiene 28 años. Es uno de los pastores más respetados en las favelas de Río. Está escribiendo un libro sobre su testimonio que se publicará en 2025. Y yo, hermanos, nunca he sido el mismo después de aquella noche. Regresé a Argentina transformado. El miedo que tenía antes de ir a Rosiña nunca regresó. Ahora viajo a lugares peligrosos con regularidad. Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Llevando el evangelio a zonas controladas por el crimen. Y cada vez que tengo miedo, recuerdo aquella noche. Recuerdo las figuras de luz. Recuerdo la paz sobrenatural. Y sé que el mismo Dios que nos protegió en Rosiña, me protege donde quiera que vaya. Pero hermanos, hay algo más que necesito contarles. Algo que pasó hace apenas 3 semanas. El 25 de octubre de 2024. Recibí una llamada de Carlos. Pastor Miguel, necesito contarle algo increíble. ¿Recuerda los 5 pandilleros que no se convirtieron aquella noche? Los que se fueron confundidos pero sin hacernos daño. Pues uno de ellos acaba de aparecer. Se llama Diego. Tiene 29 años. Estuvo huyendo durante 4 años porque la policía lo buscaba por múltiples homicidios. Pero hace una semana tuvo un sueño. Me contó que en el sueño vio nuevamente las figuras de luz que vio aquella noche en la iglesia. Y una voz le dijo: ya es tiempo, Diego, ven a casa. Despertó llorando. Se entregó voluntariamente a la policía. Confesó todos sus crímenes. Le dieron 18 años de prisión, pero antes de entrar a la cárcel, pidió que yo fuera a visitarlo. Ayer fui a verlo. Pastor Carlos, me dijo, he huido de Dios por 4 años. Pero Él nunca dejó de perseguirme. Ya no quiero correr más. Quiero paz. Lo bauticé en la celda de detención temporal, Pastor Miguel, con un balde de agua. Lloró como un niño. Ahora va a cumplir su sentencia, pero va a hacerlo como hijo de Dios. Hermanos, mientras escribo este testimonio para compartirlo con ustedes, me doy cuenta de algo. El milagro nunca terminó. Comenzó aquella noche del 20 de marzo de 2020, pero sigue ocurriendo. Cada día. Cada conversión, cada vida transformada, cada familia restaurada. El milagro continúa. Hay algo que Tiago me dijo hace 1 año que jamás olvidaré. Estábamos sentados en su oficina pastoral, tomando café, recordando aquella noche.
Me miró con sus ojos que ya no mostraban miedo y dijo, Pastor Miguel, ahora entiendo por qué Dios permitió que yo abandonara a mi hijo. No es que Dios aprobara mi pecado, pero Él usó hasta mi peor error para su gloria. Si yo no hubiera abandonado a Carlos, él nunca habría crecido en el crimen. Si nunca hubiera estado en el crimen, nunca habría venido aquella noche a matarme. Si nunca hubiera venido aquella noche, nunca habríamos experimentado ese milagro. Y si no hubiéramos experimentado ese milagro, miles de personas en Rosiña seguirían en tinieblas. Dios convirtió mi peor fracaso en su mayor victoria. Esas palabras me marcaron profundamente, porque me di cuenta de algo. Dios no solo redime personas, redime historias completas. Toma las piezas rotas de nuestras vidas y construye algo hermoso. Toma las generaciones malditas y las transforma en generaciones bendecidas. Toma los lugares de muerte y los convierte en lugares de vida. Rosiña ya no es la misma favela que visité en marzo de 2020. Sigue siendo pobre, sigue siendo complicada, pero hay luz ahora donde antes solo había oscuridad. Hay esperanza donde antes solo había desesperación. Hay vida donde antes solo había muerte. El último dato que quiero compartirles es este. Según el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, entre marzo de 2020 y octubre de 2024, 4 años y 7 meses, Rosiña registró una reducción del 73% en homicidios comparado con el periodo anterior de igual duración, una reducción del 61% en robos violentos y un aumento del 340% en inscripciones escolares de jóvenes entre 15 y 24 años. Los sociólogos no pueden explicarlo con sus teorías. Los criminólogos no tienen respuestas. Pero nosotros sabemos la verdad. Cuando Dios interviene, todo cambia. Hermanos, lo que presencié aquella noche en Rosiña no fue casualidad. El mismo Dios que envió sus ángeles a proteger 180 personas en una favela de Brasil, puede hacer lo mismo en tu vida hoy. No importa dónde estés. No importa qué estés enfrentando. No importa cuán rodeado te sientas por el enemigo. Dios tiene un ejército invisible listo para protegerte. La Biblia dice en el Salmo 91, versículos 11 y 12, pues Él ordenará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera tropieces con una piedra. Esa promesa no es solo para algunos, es para todos los hijos de Dios. Y aquella noche en Rosiña, esa promesa se hizo visible, tangible, innegable. Si estás pasando por una situación donde te sientes rodeado, atacado, sin salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere que sepas que Él pelea tus batallas, que Él envía a sus ángeles, que Él nunca te abandona. Aunque no los veas, están ahí. Aunque no los sientas, están ahí, protegiendo, cuidando, luchando a tu favor. Antes de irte, 3 cosas muy importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Tu suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a millones de personas que están buscando una razón para creer. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que está en las drogas, tu amigo que está perdido en el crimen, tu vecino que ha perdido la esperanza. Este testimonio puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar para cambiar su vida. No lo guardes para ti, compártelo. Puede que salves una vida. Tercero, y esto es muy importante, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa cuán imposible parezca tu situación, el mismo Dios que hizo este milagro en Rosiña puede hacer uno en tu vida. También, si tienes algún consejo para mejorar este canal, alguna sugerencia de qué tipo de testimonios quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos servirte mejor. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que sepas con certeza que no estás solo. Que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, que ningún arma forjada contra ti prosperará, que aunque 1000 caigan a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te tocará.
Estas no son palabras bonitas, son promesas del Dios vivo que yo vi cumplirse con mis propios ojos aquella noche en Brasil. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te declaro protegido, cubierto, guardado por el poder de Dios. Que esta historia se grabe en tu corazón, y que cuando enfrentes tus propias batallas, recuerdes que el mismo Dios que estuvo con nosotros en Rosiña, está contigo ahora mismo. Hasta el próximo testimonio, hermano. Hasta la próxima historia de milagros. Porque el Dios de maravillas sigue haciendo maravillas. El Dios de prodigios sigue haciendo prodigios. Y mientras haya un hijo de Dios en peligro, habrá ángeles listos para pelear. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.